Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Génesis Rodríguez, para quien no me conoce, y antes de comenzar con el video te invito a que aquí abajito te suscribas al canal para que juntos conozcamos cada día más de Dios, de su palabra y saber cómo agradar al corazón de nuestro Padre. Activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y hoy estoy estrenando un nuevo espacio para grabar. Estoy grabando desde la sala mientras hacemos algunos arreglos en la habitación donde normalmente grabo, y también estoy estrenando corte de cabello, así que bueno, gracias a la fidelidad de Dios es que todo esto está siendo posible. Espero que lo disfruten muchísimo. La verdad es que lo hago con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo para que tanto mi vida como la tuya sean edificadas. Ahora sí, vamos a comenzar con el video. Y en el video anterior estuve respondiendo una pregunta que me hizo una amiga, que fue ¿por qué los cristianos dicen que Jesús regresa, que Jesús vuelve? Entonces estuvimos hablando de esa promesa de Jesús hacia nosotros y vimos en la palabra de Dios cómo va a ser este regreso, de qué forma Jesús regresará. De este regreso no sabemos ni el día ni la hora, pero Jesús sí nos dejó señales antes de que esto acontezca para saber que este momento se acerca. Estas señales están narradas en los diferentes evangelios de Mateos, Marcos y Lucas. Yo seleccioné el de Mateos, está en el capítulo 24, cuando Jesús, estando sentado en el Monte de los Olivos con sus discípulos, Él les comenzó a narrar estas señales. Dice el versículo 3 que los discípulos se le acercaron aparte y le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta parte me encanta porque los discípulos preguntaban muchísimo a Jesús y creo que por eso aprendieron muchísimo de Él. Ellos preguntaban todo, absolutamente todo lo que no entendían, todo lo que Jesús narraba, todo lo que Jesús nos anunciaba. Entonces por eso es importantísimo, si tenemos alguna duda, preguntar y no quedarnos con esa duda. Versículo 4, Jesús les responde: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es la primera señal: falsos maestros, falsos cristos. En este momento Jesús se refería a estar atentos, a no dejarnos engañar, porque aparecerán muchos anunciando que son Cristo y lograrán engañar a muchos porque harán milagros, señales y prodigios similares a los que Jesús hacía. Y por eso dice: mirad que nadie os engañe. Aquí es importante saber que cuando Jesús regrese, todo ojo lo verá y será algo repentino. Él no va a estar en determinado lugar, sino que Él vendrá de la misma forma que Él partió cuando resucitó. Otra señal, versículo 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esta señal es más que evidente que ya se ha dado. Continuamos con el versículo 7, donde encontramos otra señal: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, potencia contra potencia. Eso también ya lo hemos visto, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Más que evidente que lo hemos vivido, lo estamos viviendo y lo continuaremos viviendo. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí Jesús se está refiriendo a su pueblo, a sus seguidores, a sus discípulos. Y esta también es una de las señales antes del fin: persecución y odio hacia los cristianos. Muchos cristianos perderán la vida solo porque aman y sirven a Jesús. Y esto también ya lo estamos viviendo. Existen países donde ser cristiano es ilegal, donde puedes ser arrestado por tener una Biblia, donde seguir a Jesús muchas veces es limitado y no lo puedes hacer con libertad. Entonces vemos que esta señal también está más que dada. Otra señal: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Aquí Jesús se continúa refiriendo a su pueblo, y esta también es una señal antes del fin de los tiempos, que es bombardeo y aborrecimiento entre los propios cristianos. Y esta señal también está más que dada. Existen personas que
cristianos que cuando alguien se levanta en el pueblo de Dios intentan destruirlo, y es por eso que dice se aborrecerán unos con otros, completamente contrario al gran mandamiento que Dios nos ha dejado de amarnos unos a otros. Continuamos con el versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta señal tiene relación con la primera. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Y cómo no ser engañados? Conociendo la palabra de Dios. Siempre que alguien te predique, siempre que alguien profetice, tiene que estar siempre avalado por la palabra de Dios. Por eso, conociéndola es la mejor forma de evitar siendo engañados. Conociendo la verdad es la mejor forma de combatir la mentira. Versículo 12, continuamos con las señales: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta también es una de las señales del fin, el enfriamiento del amor. Muchos corazones se cerrarán a causa de la maldad. Pero aquí debemos recordar que no debemos juzgar a todos porque alguien nos haya hecho mal. Por uno no pagan todos, y siempre debemos amar y perdonar hasta el final de los tiempos, porque dice más adelante: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso es importante conocer la verdad, conocer las señales y perseverar hasta el fin, hasta que Jesús regrese. Y la última señal está en el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo creo que de todas las señales esta es la más importante, porque hasta que no se cumpla esta señal Jesús no regresará. Y actualmente vemos cómo, a pesar de estar confinados, estar cerrados en casa, la palabra de Dios continúa corriendo por el mundo entero. Actualmente la palabra de Dios desde un mismo lugar puede llegar a muchísimos lugares. Yo diría que a todas las naciones, gracias al internet, gracias a las redes sociales. ¿Y por qué es tan importante esta señal antes de que Jesús regrese? Para que nadie tenga excusa, para que nadie diga yo no sabía, yo nunca escuché de Cristo, yo nunca sabía que eso era malo, yo nunca sabía que Dios aborrecía tal cosa. Entonces, como siempre yo le digo a mi esposo, pecamos muchísimos años por desconocimiento de la palabra de Dios. Ahora que conocemos, intentemos evitarlo. Y es como para que cada vez las personas más se alejen del pecado y se aproximen más a Dios. Y como ya les dije, para que no haya excusa, muchas personas escucharán la palabra de Dios, escucharán del evangelio y aún así no creerán. Eso también está escrito en Apocalipsis, que muchos escucharán, verán las señales y aún así no creerán. Entonces, para que nadie tenga excusa, es que será predicado el evangelio del reino de Dios en todo el mundo, a toda criatura. ¿Qué deberíamos hacer nosotros para estar preparados, bien sea que Cristo regrese o que partamos de esta tierra? Y es estar preparados. ¿De qué forma podemos estar preparados? Guardando su palabra, guardándola en nuestro corazón y viviendo la palabra. Dios nos dice en su palabra en Apocalipsis 3:10: y los que guarden la palabra de mi paciencia, a esos libraré. Por eso es tan importante guardar la palabra de Dios y vivirla, buscar a Dios con todo nuestro corazón, estar firmes en Cristo, apartarnos del mal, apartarnos del pecado, de todo aquello que nos aleja de Dios, convertirnos de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Arrepentirnos, naciendo de nuevo en Cristo. Es el único que nos aleja del pecado, es el único que nos libra de esa esencia pecaminosa que traemos desde Adán. Por eso Jesús fue sacrificado, por el lavamiento, por el limpiamiento de nuestros pecados. Y así, en el momento que Jesús regrese a buscar a su pueblo, todos los que hemos colocado, depositado nuestra fe en Él, partiremos con Él. Y este es el momento de decidir, este es el momento de tomar acción, de estar preparados, porque una vez esto ocurra ya no habrá tiempo de decidir. Una vez partamos ya no habrá tiempo de decidir. También nos dice Dios en su palabra que Él ha colocado eternidad en el corazón del hombre. En el corazón de toda persona Dios ha colocado eternidad, y es aquí donde debemos decidir dónde pasar nuestra eternidad, porque en algún lado la vamos a pasar, sea en el reino de Dios o sea en condenación,
en el infierno. Por eso debemos decidir ahora y tomar acción, porque como hemos visto, todas las señales están dadas, cada vez son más evidentes. Por eso debemos estar conscientes y preparados de que Jesús puede regresar en cualquier momento. Por eso estemos preparados, porque no sabemos el día ni la hora, pero hemos visto que las señales se han dado, cada vez son más evidentes, más notorias, y que el Espíritu Santo nos ayude y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Hasta aquí el video de hoy. Déjame un dedito arriba si te ha gustado, coméntalo, comparte para que puedas bendecir la vida de alguien más, y nos vemos en el próximo video. Chao.